La mañana, en directo. El tiempo que tenemos lo vamos a aprovechar al máximo, no es mucho, pero sí lo vamos a aprovechar con el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Ulo, que está en contacto con nosotros vía Zoom. Edwin, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido al programa La Mañana en directo de Herbol. Le agradezco por su tiempo. Las reservas, la cuestión, bueno, siempre polémico el tema de las reservas. El Banco Central de Bolivia ha dado a conocer en las últimas horas el monto de nuestras reservas, que llega a los 1.976 millones de dólares. Claro que la composición no solamente es el efectivo en dólares, sino también el oro. Edwin, yo quisiera comenzar porque ha generado mucha controversia lo del oro. Más del 90% de las reservas están en oro. Pero se ha dicho que el oro está hipotecado, que lo han vendido, que las joyas de la abuela, que nuestro oro ha sido o va a ser dilapidado. Edwin, yo quisiera que usted nos pudiera explicar ese gran componente de las reservas que es el oro. ¿En qué está? ¿Cuánto ha mejorado? Si realmente nos va a servir como prenda de garantía para generar más dólares en el país. Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, estimado Pedro. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Por supuesto que estamos acá para poder dialogar sobre un tema que creo que es muy importante, ¿no es cierto?, por las connotaciones que tiene para nuestra economía. Es verdad, el día de ayer, en cumplimiento a la normativa, hemos hecho la presentación de lo que son el estado de las reservas internacionales netas de nuestro país, cesando al 31 de diciembre de la gestión anterior. Y claramente lo que hemos podido demostrar es que si comparamos con la gestión 2023, en la cual habíamos cesado con 1.709 millones, ¿no es cierto?, el hecho de que cesemos con la gestión pasada con 1.976 millones nos muestran un incremento de 267 millones, ¿no es cierto?, un incremento en el nivel muy importante, en torno a un 16%. Ahora bien, creo que este era un mensaje que ayer se dio, y el otro que creo que también es muy importante es que señalábamos que luego de haber alcanzado un piso que se dio precisamente a finales del año 2023, en el cual llegamos a los 1.709 millones, habíamos ingresado un periodo de estabilidad, ¿no es cierto?, con una tendencia positiva. Los reportes que fuimos dando durante la gestión pasada nos mostraban precisamente este elemento, y a finales de la gestión precisamente nos demuestran esta característica que han tenido, ¿no es cierto?, las reservas internacionales netas del país. Creo que desde ese punto de vista es un mensaje positivo, ¿no es cierto?, para la economía, por cuanto nos mostraba recuperación en un contexto interno y externo muy complejo, estimado Pedro, muy complejo, por cuanto, no se olviden, el año pasado a nivel interno inclusive hemos tenido un intento de golpe de Estado, o sea, hemos tenido bloqueos, hemos tenido problemas vinculados a lo que son problemas en nuestra crisis climática, ¿no es cierto? Ha habido un contexto interno muy complejo, ha habido un bloqueo por parte de la Asamblea en materia de financiamiento, ¿no es cierto?, financiamiento externo, que no nos han permitido contar con divisas que la economía requería. Y bueno, las obligaciones permanecen, ¿no es cierto?, y hay que afrontarlas. Hemos hecho el servicio de la deuda de manera puntual. Fíjese, el año pasado calificadoras de riesgo decían que íbamos a entrar en default, que no teníamos capacidad de pago, etcétera, etcétera. 31 de diciembre del 2024 hemos cumplido con el 100% de nuestras obligaciones. Lo propio, la política de subvención que beneficia a todo el pueblo boliviano, ricos y pobres, ¿no es cierto? También se cuestionaba que si iba a poder o no dar cumplimiento a todo lo que es la política de subvención en la importación de estos hidrocarburos. Yo me acuerdo, algunos de los analistas señalaban el año pasado a estas alturas que el nivel de reservas no iba a alcanzar ni para 2 días de importación, decían.
Bueno, ha pasado un año, ¿no es cierto? Y en la práctica lo que hemos tenido además es un incremento en el nivel de las exportaciones, de las reservas internacionales netas, mejor dicho. Entonces, desde ese punto de vista, creo que son buenas noticias, ya que si el año pasado hemos iniciado con 1.709 millones y hemos logrado, ¿no es cierto?, enfrentar todos estos tipos de obligaciones y lo hemos hecho de manera exitosa, además con incremento en las reservas, nosotros pensamos que este año que estamos iniciando la gestión con un nivel en torno a las 2.000 millones, lo vamos a hacer también de una manera satisfactoria. En ningún momento he señalado, o el Banco Central señala, de que es el nivel óptimo, del nivel de las reservas, que es, digamos, lo que el país necesita, nada de eso. Lo que estamos señalando es que con este nivel estamos enfrentando, y lo hemos hecho de manera exitosa, todas las obligaciones, necesidades que tiene el Estado boliviano. Bien. Antes de esa parte, Edwin, antes de entrar a lo del oro, sí, está bien, tenemos que entrar a lo del oro, yo le pregunté eso, pero en esto de las obligaciones que tiene que cumplir Bolivia, y claro, y el Banco Central hace el monitoreo de todo eso, no sé, Edwin, si usted puede darme una relación por mes o anualmente, si usted quiere, las obligaciones de Bolivia, todos sus egresos, ¿a cuánto ascienden? Y por el otro lado, sus ingresos, ¿a cuánto ascienden? Si usted quiere, podemos hablar en términos globales de lo que fue eso, por ejemplo, el 2024 o si quiere el 2023. ¿Cuánto sacamos de nuestro bolsillo como Bolivia? Todo lo que hay que cumplir, ¿no? Subvención, carburantes, deuda y todo lo demás. Y por el otro bolsillo, ¿cuánto nos ingresa, cuánto generamos? ¿Esos montos los podemos conocer, Edwin? Y por supuesto que sí, estimado Pedro. Ayer en la conferencia, ¿no es cierto?, precisamente exponía este aspecto, el flujo, digamos, de todo lo que son los ingresos y usos que se tiene en materia de reservas internacionales. Entonces, durante la gestión 2024, para señalar, hemos tenido un total de ingresos de divisas por 5.096 millones. 5.096 millones. Que componen, primero, exportaciones de YPFB, 1.879, exportaciones de Vinto y Comibol, 393, desembolsos efectivos de deuda externa, 529 millones. Hemos generado una serie de políticas desde el Banco Central de Bolivia, compra de oro, todo lo que son nuestros bonos BCB en dólares, hemos generado certificados de depósitos o emisión de títulos con las AFIS, hemos mantenido todo lo que es la política de retorno de divisas que tenían algunas de nuestras empresas públicas en el exterior, ¿no es cierto? Y en conjunto suman 1.618 millones. Adicionalmente hay un componente importante de valoración en el oro por 347 millones y también existen otros ingresos como es el tema de donaciones, por ejemplo, que recibe el país, ingresos de otras empresas, porque he señalado solamente las más importantes, de otras empresas públicas, existen otro tipo de transferencias, etcétera, que suman 330 millones. En total suman los 5.096. Ahora, vayamos a ver los usos, ¿no es cierto? ¿En qué se han gastado a lo largo del año estos recursos? Hemos hecho importación de combustible, ¿no es cierto?, diésel, gasolina, por un valor de 2.381 millones. Entonces uno inmediatamente lo que puede hacer es restar cuánto exportado YPFB y cuánto importado. Y va a tener que es un saldo negativo de 502 millones, ¿no? Segundo lugar, ¿cuánto se ha pagado por servicio de la deuda durante la gestión pasada? 1.526 millones. Nuevamente, uno puede hacer la diferencia entre lo que nos han desembolsado y lo que hemos pagado, y la diferencia es de 997 millones de dólares, ¿no? Por eso es el mayor componente, ¿me entiendes?, que la misma importación, subvención de combustibles. Por eso es que hay este reclamo a la Asamblea por no autorizar la contratación de financiamiento. ¿Por qué? Porque nuestro país hoy por hoy tiene un descalce que ha venido manifestando ya el 2023 y el 2024 se ha profundizado entre lo que es servicio de la deuda, ¿no es cierto?, pago, capital, intereses, estos 1.526 y desembolso, ¿no?, los 529.
Edwin, usted nos explicó el detalle de los ingresos del país el 2024, suman 5.096 millones de dólares. Nos está explicando ahora los egresos, los gastos que tuvo. Continúe, por favor, de la manera más breve posible para que luego podamos entrar al tema del oro. Ya nos habló de lo que hemos gastado en importación de combustibles y también en el pago de la deuda. ¿Qué falta? Nos falta, yo diría, dos componentes más. Hacemos asignación de divisas al sistema financiero y también a personas, al sector privado, ¿no es cierto? Eso se ha valorado en 723 millones durante la gestión pasada, y también hacemos operaciones, ¿no es cierto?, para el sector público con el resto del mundo. Básicamente son operaciones de emisiones de cartas de crédito que suman 199 millones. En total, los gastos o usos de las reservas fueron por 4.829 millones. Hacemos la diferencia entre total ingresos, fuentes de las reservas y usos, ¿no es cierto? Tenemos los 267 millones de dólares que muestran el incremento en el stock de nuestras reservas comparado el año 2024 con el año 2023. Perfecto, entonces ahí está el detalle. La cuestión del oro, señor Rojas, Edwin, ¿cómo ha sido su comportamiento? Están en 22 toneladas ahora. Se ha señalado mucho, se ha criticado que se habría empeñado, se va a empeñar el oro, que es el mayor componente de las reservas. ¿Cómo se manejó lo del oro? Bueno, nosotros hemos presentado el día de ayer, según la ley 1503, nuestro informe a la Asamblea sobre las operaciones del oro en el último cuatrimestre. Pero bueno, que es público, la gente, la población que quiera revisar está disponible en nuestra página web. Pero básicamente, ¿qué señalamos? Que a lo largo de la gestión anterior, ¿no es cierto?, nos hemos mantenido en los niveles que establece la ley 1503, es decir, no debe bajar de las 22 toneladas de oro. Se ha cumplido eso a lo largo de toda la gestión. Hemos hecho operaciones de compra de oro, ¿no es cierto? Hemos comprado por un total de 14.5 toneladas a lo largo de la gestión anterior, y en valor esto sumó 1.218 millones, ¿no? 1.218 millones. Entonces, nuestra previsión era comprar en promedio 1 tonelada de oro, y claramente las 14.54 toneladas nos dicen que hemos cumplido nuestra previsión, hemos alcanzado la meta que teníamos durante la gestión anterior. Ahora bien, en lo que es la pregunta, ¿no es cierto?, ¿dónde están nuestras reservas? Y en realidad siempre han estado distribuidas de esta forma. Una parte están invertidas, están depositadas en cuentas de metal, cuentas de oro, así se denominan, en diferentes instancias en el ámbito internacional que tienen la más alta valoración crediticia, ¿no? Estamos hablando del BIS, por ejemplo, que es el Banco de Bancos Centrales, está en Suiza. Tenemos otros bancos que son AAA en Europa, en Estados Unidos y también en Canadá. Entonces, están distribuidos porque nuestro reglamento en materia de lo que son las reservas de oro señalan que esto tiene que aminorarse el riesgo, ¿cierto? Entonces, están depositadas, y esto lo que nos permite también es generar cierta rentabilidad. En el exterior, al 31 de diciembre, tenemos 19.91 toneladas, y acá en bóvedas del Banco Central de Bolivia tenemos 2.62 toneladas, con fecha, reitero, de corte a lo que es el 31 de diciembre. Sí, entonces... una consulta ahí respecto del oro, y le pediría por favor que sea con la mayor transparencia posible. Entiendo que antes de que se dé la aplicación o la emisión de la ley del oro, estábamos en más de 40 toneladas de oro. No sé cuánto funcionó la ley del oro, pero bueno, ahora post ley del oro resulta que tenemos 22 toneladas. Ese restante, esa diferencia, ¿dónde se fue, Edwin? ¿Qué pasó? ¿Es oro que se vendió? ¿A dónde se vendió? ¿A cuánto se utilizó? ¿Para qué? Bueno, estimado Pedro, me pides que se haga con la mayor transparencia. Yo te pediría también que le pongan algo de esfuerzo, digamos, en términos de lo que estamos exponiendo. ¿Qué quiero decir? Lo que nosotros hemos realizado es
con las reservas internacionales, dar cumplimiento a todas las obligaciones que tiene el Estado boliviano, ¿no es cierto?, con el sector externo. Estoy hablando pago de servicio de deuda, todo lo que es subvención y los componentes que hemos señalado anteriormente. Entonces, las reservas internacionales tienen una característica muy especial que a veces llaman a la confusión. Es una variable stock porque medimos a un determinado periodo, pero también es una variable flujo, porque esto, ¿no es cierto?, periódicamente cambia. Un ejemplo, al 31 de octubre hemos señalado que tenemos en divisas 50 millones. Al día de hoy te puedo decir que esto supera los 100 millones de dólares porque nos han hecho un depósito ya el Brasil por las exportaciones de gas. Entonces, esto es un flujo, ¿no es cierto?, permanente, que depende del desempeño de la economía. Nos llegan depósitos, nos llegan desembolsos de deuda, hacemos pagos. Algo similar pasa con el oro. Nosotros tenemos el oro, la ley señala que el oro, ¿no es cierto?, debe utilizarse para fortalecer las operaciones que tiene las reservas internacionales. Entonces, nosotros lo que hacemos es transformar el oro en divisas. Y eso, este aspecto está precisamente detallado en nuestros informes que hemos ido permanentemente señalando, enviando a la Asamblea en el marco de la ley. Claro, Edwin, entonces para que la gente lo entienda en facilito, Edwin, porque a veces la gente se confunde, en sencillito, esas 22 casi toneladas de diferencia que hay a los montos que le he mencionado, se ha vendido ese oro del país, se ha vendido para transformarlo en divisas, o sea, en dólares. Lo que yo quisiera saber es a dónde, a quién se ha vendido y a cuánto. Bueno, se venden, estas son operaciones habituales del Banco Central que se vende en el mercado de capitales. Todos los días se hacen operaciones de compra y venta de oro. Localmente compramos a diferentes instancias que establece la ley 1503, comercializadoras, cooperativas, empresas públicas. Eso es lo que señala la ley. Entonces, compramos, acumulamos, refinamos, convertimos en divisas y nos sirve esto para fortalecer las reservas internacionales en términos de la liquidez, porque tenemos que venir, ¿no es cierto?, cumpliendo con las obligaciones que tiene el Estado. En otras palabras, en facilito, como dices tú, compramos para poder, por ahora, ¿no es cierto?, cumplir con las obligaciones que tiene el Estado boliviano y lamentablemente no podemos acumular más de lo que quisiéramos. Hemos comprado en total el año pasado estas 15.5 toneladas, pero también hemos utilizado, ¿no es cierto?, en parte para cumplir con nuestras obligaciones. Por eso hablo que esto es una variable flujo, ¿no? Pero en el neto, Edwin, para que esto quede claro, porque la precisión en los datos es muy importante. Se vendió el oro, así de simple, se lo monetizó para convertirlo en dólares, cumplir las obligaciones. Claro, se compró, pero también se vendió. Y yo quisiera saber exactamente, Edwin, cuánto se vendió y a cuánto. O sea, producto de esa venta, la monetización en dólares, ¿cuánto significó? Ese detalle quisiera tenerlo. ¿Cuánto oro se vendió y cuánto se obtuvo en dólares por ese oro vendido? Sí, en el detalle que nosotros presentamos en el informe a la Asamblea está precisamente el desglose, pero lo que yo puedo decir es lo siguiente, porque no hay un precio único, estimado Pedro. El precio del oro todos los días varía. Es más, en un mismo día puede ser que cambie de valor, no sé, de 3.000 puede bajar a 2.900 o subir a 3.100, en un mismo día. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar las ventanas de oportunidad que nos da el mercado, ¿no es cierto?, y hacer la venta correspondiente en las mejores condiciones. Entonces, la respuesta es, vendemos a precio del mercado internacional del oro. Compramos también en condiciones competitivas acá al mercado local. Esa es la respuesta. En valor, ¿cuánto hemos logrado acumular? 1.218 millones. Bueno, o sea, esa venta bueno, no sé, Edwin, si me puede dar por lo menos los dos datos precisos. Usted me dice está en el desglose, pero por favor, si se puede, 1.800 millones me dice, pero ¿cuál es la cantidad del oro vendido? ¿Cuánto? La cantidad del oro vendido y el monto de la plata, o sea, ¿cuánto? Se compró, se vendió, ¿no es cierto?, y nos ha permitido generar estos recursos para cumplir las obligaciones. ¿Me dijo cuánto? ¿1.800? 1.200
1.218 millones de dólares. ¿El monto del oro vendido lo puedo conocer o no? O de la cantidad de oro que se vendió. Sí, durante la gestión anterior hemos vendido como unas 16 toneladas, pero reitero, esto es un flujo, ¿no? Es un flujo. Entonces, a veces eso lleva a la confusión, ¿no es cierto? Y a veces uno puede tener, digamos, la falsa idea de que estos recursos, ¿no es cierto?, no están cumpliendo su rol, pues, lo cual es absolutamente... Claro, los 1.218 millones de dólares que me ha señalado Edwin son las 16 toneladas, ¿eso es correcto? Sí, ok. Así es. No sé si es lo mejor para la economía de un país vender tus reservas en oro para el gasto corriente y cumplir tus obligaciones. Eso te da una señal de que estás en aprietos, ¿no? Bueno, pero en la coyuntura actual, Pedro, en donde no nos han aprobado créditos por casi 2 años, ¿no es cierto? 2 años. Debo de señalar, el año pasado no nos han aprobado por más de 1.200 millones. Estamos en un proceso de transición donde vamos a lograr, estamos en proceso de industrializar todo lo que es nuestra economía. Hay una disminución en los ingresos en materia de divisas. Y las reservas internacionales tienen esta finalidad, sostener, ¿no es cierto?, todas las obligaciones, todos los gastos que tiene la economía boliviana. Vendrá el momento donde nuevamente empiece la fase ascendente de acumulación. En este periodo, en un año, fíjate que hemos acumulado 267 millones de dólares. Sí. Hemos logrado acumular, por eso decía al principio de la entrevista que hemos superado ya la fase, digamos, el piso al cual llegó las reservas internacionales, que fue a finales del año 2023. Bien, en el tiempo habrá otro momento en el cual superemos, ¿no es cierto?, los niveles de reservas de estas últimas gestiones, y el oro, que hoy por hoy nos sirve para fortalecer la liquidez, cumplir con nuestras obligaciones, será un componente de acumulación seguramente. Edwin, ¿no? La última consulta, me queda ya minuto y medio nada más, pero a ver cuánto podemos aprovechar. Me parece importante esto. Usted decía 723 millones de dólares asignados a entidades financieras en cuanto a nuestros egresos. 723 no parece mucho, pero algo es algo. ¿Por qué entonces la gente no puede retirar su plata de los bancos, la gente que tiene en dólares, o ya pueden, uno va en este momento a la Camacho, quiero sacar mis $2.000 y le entregan? Que yo sepa, eso no ocurre, Edwin. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que había señalado hace un momento. Lamentablemente no hemos tenido todos los flujos de divisas que esperábamos durante la gestión anterior. Y estoy hablando de 2 grandes componentes. Primero, se tenía previsto la emisión de bonos soberanos, por una parte, presupuesto. Segundo, todo lo que eran los ingresos para financiamiento de proyectos de inversión, que también son divisas. Tercero, el proceso de recuperación de lo que es, ¿no es cierto?, nuestras empresas públicas y generan divisas, ha sido más lento de lo previsto. Estos elementos han hecho que el Banco Central de Bolivia tenga que priorizar el gasto. Y aún así, pero Edwin, usted es con esto voy a terminar. Usted es el presidente del Banco Central de Bolivia. Usted en este momento, en esta entrevista, está en condiciones de asegurarle y garantizarle a todos los bolivianos que esa su plata que tienen en dólares en los bancos no la van a perder, la van a recuperar y se las van a devolver en dólares, tal como ellos depositaron. ¿Usted estaría en condiciones de garantizarle eso a los bolivianos y bolivianas, Edwin? Lo que pasa ahí, Pedro, es que estás confundiendo la pregunta. Son depósitos de la población con el sistema financiero, ¿no es cierto? Entonces, donde se tiene que responder es en el sistema financiero. Lo que nosotros hacemos es coadyuvar a que el sistema financiero pueda tener las divisas correspondientes. Claro. Lo que yo puedo asegurar es que el año pasado hemos transferido cerca de 723 millones. Claro. Usted sabe que los bancos depositan parte de esa plata de la gente
parte de esa plata de la gente la han puesto en el Estado, en el Banco Central, por cuestiones técnicas que usted ya sabe. Y ahora les preguntamos a los bancos y los bancos nos dicen, señores del Banco Central, no hay el flujo. ¿Qué quieren que hagamos? Nosotros por norma hemos puesto también una parte ahí. Pero bueno, Edwin, ese tema es muy complejo, es árido. Si usted gusta lo podemos hablar en una siguiente entrevista. A mí se me ha acabado ya el tiempo ahora. Como le digo, yo abierto a que podamos hablar de ese tema para que usted le explique a la población claramente cómo funciona la cosa. Edwin, quiero agradecerle mucho por su tiempo y por todas las respuestas que nos ha dado. Con el mayor de los gustos, estimado Pedro, cuando usted quiera podemos complementar. Lo que sí creo que hemos salido del tema que las reservas y hemos entrado de comentar otro tipo de elementos. No hay problema, para eso son precisamente este tipo de entrevistas. Nosotros vamos a también generar hasta finales de este mes todo lo que es el informe del sistema financiero, ¿no es cierto?, de estabilidad financiera, y yo creo que será esa oportunidad en el cual hablemos de otro tipo de temas también que creo que a ti te interesa. Así que con el mayor de los gustos, Pedro, estamos a tus órdenes. Un gusto, Edwin, gracias por su tiempo. Hasta luego.